Muy buenos días, ya iniciamos a las 8 de la mañana con 37 minutos, tomándonos nuestro cafecito. El primer bloque de entrevistas aquí en La Clave, el día de hoy, jueves 26 de mayo del año 2022. Es un programa especial para nosotros, dado que ya estamos a vísperas de poder celebrar nuestro primer año en el aire, día que se espera con ansias aquí en el set, en el canal, que será el 12 de junio del próximo mes, el 12 de junio vamos a celebrar nuestro primer año de nuestra primera emisión al aire en el programa La Clave. En un año, sin todavía llegar al mismo, hemos tenido una aceptación bastante alta, números que realmente nos congratulan por la aceptación y por la acogida que hemos tenido con ustedes, con nuestros suscriptores. En YouTube estamos ya en 44,000 suscriptores, cada día incrementándonos, tenemos metas ya fijas y estamos listos como para seguir creciendo y llegar a nuestro primer año en el aire como La Clave. Tenemos como invitada el día de hoy a la ex ministra de Justicia, la abogada, la doctora Lady Zúñiga, con quien vamos a conversar justamente sobre el tema carcelario, que es un tema que en el día de la lectura del informe de la Nación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, le dio mucho énfasis, señalando que ha sido una victoria, un logro por parte del gobierno nacional el incautar dentro de las cárceles del país una gran cantidad de armas, de municiones, inclusive de droga. Con esto podemos tener ya claro una visión de qué considera o qué cataloga el señor presidente de la República como logros para poder tener seguridad en las cárceles. En ese sentido, quisiéramos preguntarle a nuestra invitada, primero darle los buenos días, ¿qué considera usted que se está haciendo o qué pasos seguros está dando el gobierno nacional para poder evitar una nueva masacre en las cárceles del Ecuador? Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Le hago llegar también un saludo a La Clave en este año que están justamente por cumplir ya al aire. Un saludo también a los ciudadanos que nos escuchan. Mire, sigue siendo lamentable, yo creo que para los ciudadanos escuchar ese tipo de declaraciones, porque más allá de que no se ha cumplido todas las metas que se pusieron en el plan de gobierno del presidente Lasso, se está engañando al país. El presidente mal hace en decir que digamos que se ha cumplido una meta al poder, ha requisado varias armas en los centros. Él debería estar contento y debería pensar que el sistema penitenciario está en desarrollo o que está desarrollándose con éxito cuando esas armas no logren entrar. Ese es un eficiente sistema penitenciario. La eficiencia no está en cuántas armas se saca de las cárceles. La eficiencia está en evitar que esas ingresen. La eficiencia está en evitar que más muertes se den dentro de los centros penitenciarios. Realmente a mí, yo creo que ya como abogada, como ciudadana también, y con la experiencia de haber estado en el sistema a la cabeza del sistema por más de 3 años, justamente le digo, resulta hasta indolente escuchar esas declaraciones, porque no solamente están de por medio de la vida de las personas privadas de libertad. Cuando la gente escucha que ha habido una nueva masacre intracarcelaria, no debe pensar en que solo murieron presos, porque obviamente más allá del delito que hayan cometido, ellos no dejan de ser personas. Doctora Zúñiga, el problema es eso. La pregunta es puntual. ¿Está dado el caldo de cultivo como para una nueva masacre carcelaria? ¿Usted cree que se puede volver a suceder una nueva masacre carcelaria? Mire, yo no creo que se hayan tomado las medidas adecuadas y correctas como para que eso se pueda evitar. Es decir, ya hemos visto que se han venido dando las mismas respuestas desde la primera vez que se dio uno de estos eventos y ya hasta el momento van 8 eventos de barbarie y muerte al interior de los centros. Entonces yo no tengo la garantía ni la seguridad de que eso no vuelva a pasar, porque no se ha visto una respuesta contundente ni coordinada por parte de todo el Estado. La respuesta que hemos tenido por parte de la máxima autoridad de gobierno es que es culpa de los anteriores, las anteriores autoridades, que es culpa de la función judicial, que es culpa de la Corte Constitucional. Es decir, no hemos encontrado hasta ahora una verdadera respuesta digna de un Estado para poder evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. Entonces, no creo yo que haya la garantía para que eso no vuelva a pasar.
acuérdese que en los últimos eventos de violencia se afectaron la infraestructura de los centros, bocanadas en los pabellones. ¿Eso ya fue reparado? Se habla de que se van a asignar algunos millones de dólares para el sistema penitenciario y el sistema de seguridad en general. ¿Ya fueron asignados esos recursos? Porque una cosa es anunciar la asignación de los recursos, pero otra es ya efectivamente que el SNAI o que el Ministerio del Interior cuente con esos recursos para poder hacer Doctora las Zúñiga, intervenciones. en ese sentido, quisiera compartir con usted un byte de una entrevista que realizamos hace 2 semanas al Ministro del Interior. Por favor, si me puede ayudar, producción. ¿Usted nos puede garantizar, señor ministro, que ya no se van a repetir estas masacres que realmente nos dejan en una sensación de inseguridad y realmente es algo tan decepcionante ver que no podemos salir de lo mismo de hace ya más o menos un año y medio? ¿Usted nos puede decir que ya esto se acabó? ¿Nos puede dar esa garantía? No, difícilmente se puede. Las amenazas están ahí, son amenazas transnacionales. Mire, con el comentario que hizo el embajador en algún momento sobre los narcogenerales, inclusive quedó minada la confianza en temas de transmisión de información, en redes de inteligencia. Y nosotros tenemos que coordinar con toda la cooperación internacional, con Europa, con Asia, con América Latina, con Centroamérica, con América del Norte. Doctora Zúñiga, ante las declaraciones del ministro del Interior que nos reconoce que no se puede garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad, ¿qué podemos hacer en este país? Mire, el tema es simple. El control de los centros hoy por hoy los tienen los privados de libertad. Lastimosamente es una realidad que estamos viendo y que estamos palpando no solamente en el interior de los centros, sino también en lo que está pasando en la inseguridad en las calles. Lastimosamente, lo que pasa al interior de los centros es el espejo de lo que sucede ya en las calles de nuestro país. Entonces, mientras no haya, digamos, esa propuesta integral, ¿no es cierto?, que no solamente viene del gobierno, sino que tienen que también aquí juntarse las otras funciones del Estado y comprometerse, porque aquí hay que hacer una revisión, primero de la institucionalidad. El Ministerio de Justicia fue eliminado, la política fue desmantelada por completo, el SNAI no tiene la capacidad, a tal punto que ahora el portavoz de lo que sucede en el sistema carcelario es el Ministerio del Interior, porque el SNAI no tiene capacidad ni siquiera de comunicación, ni siquiera de respuesta a la ciudadanía, ni siquiera de eso. En quien ha tenido que asumir esa vocería es el Ministerio del Interior. Entonces, la capacidad del SNAI es totalmente débil y de esa forma no creo que pueda dar respuestas justamente para disminuir la violencia, menos para seguir evitando que estos hechos de violencia se sigan dando. Doctor Zúñiga, pero sucediera que pareciera que en el SNAI realmente hay temor, porque vemos que entran funcionarios que son promocionados y luego bajan el perfil, inclusive a una funcionaria que estaba encargada del tema de las cárceles de mujeres, le tiran balas saliendo de uno de los centros. Entonces también entendamos que muchos de estos funcionarios tienen miedo, o bajan el perfil o se van, o realmente no hacen debidamente su gestión por temor a represalias de estas bandas que están enquistadas dentro de las cárceles. ¿Cómo cambiar esta realidad? Mire, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la última visita que realizó al Ecuador por motivo de las cárceles justamente dio un informe con conclusiones y recomendaciones. Una de ellas es asignar los recursos necesarios. Esto es un tema de voluntad política. Se quiere mejorar la situación carcelaria, hay que arrancar justamente por el tema de la voluntad, pero no solamente decir que sí, que fue culpa del uno, del otro, que esto es culpa de una función, de la otra. No, eso es una respuesta por demás hasta mediocre por parte de una autoridad gubernamental. Entonces, si en verdad se quiere dar una solución a esto, hagan caso a lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asignen los recursos necesarios, den una respuesta contundente y coordinada de todas las funciones del Estado. Es importante que no solamente el eje de rehabilitación se vea desde el ámbito de la seguridad y la Policía Nacional. Ellos no fueron formados para cuidar a los privados de libertad. Ellos fueron formados para perseguir el delito, no para cuidar a quienes ellos detienen. Tienen que tener un contrapeso, debe haber un contrapeso de rehabilitación social para iniciar por el primer paso, que es clasificar a los privados de libertad. No puede ser que los privados de libertad estén en ventaja versus el Estado. El Estado tiene toda la capacidad y yo todavía me niego a creer
que el Estado pueda estar relegado frente a digamos, estas bandas delincuenciales. No puede ser así, el Estado tiene toda la capacidad. Sin duda la situación hoy es complicada, no es algo que se pueda cambiar de un día al otro, porque lastimosamente el haber relajado la política de rehabilitación social, que estaba funcionando bien, que nunca llegó a tener este nivel de violencia en nuestro país, una política de rehabilitación social que llegó a tener el 0% de hacinamiento. Esa política, en el año 2018, la debilitaron por completo. El presidente Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, limitó los recursos en un sistema tan importante como es el sistema penitenciario, que es la columna vertebral de la seguridad ciudadana. Doctora Zúñiga, pero hablando también de lo que sucede dentro de las penitenciarías, para poder terminar el tema, porque usted lo maneja tal vez mejor que muchos y usted nos puede dar luces en aquello. Yo creo que tampoco se hace una especie de análisis de qué está fallando en cuanto a la corrupción o cómo están llegando las armas a las cárceles. No hay un mea culpa. El tema de los guías penitenciarios, doctora, el tema de los guías penitenciarios, cómo solucionar la corrupción que también se encuentra enquistada dentro de la propia institución, porque pareciera que se colabora por parte de algunos, no le digo de todos, pero de ciertos guías, de personas que trabajan dentro de la penitenciaría cuidando a las personas privadas de libertad, y no se hace nada por aquello. Siguen existiendo los casos de que se introducen armas, drogas, hasta un cocodrilo. Entonces, ¿qué sucede con los guías penitenciarios? ¿Cuál es la solución que se debería dar al tema del guía penitenciario? Ese es otro error que también lo tomaron desde el desconocimiento y la indolencia. Eliminaron la escuela de formación penitenciaria. Mire, los agentes penitenciarios tienen una dura labor. Trabajar con privados de libertad no es fácil, y menos si usted tiene un sueldo de $500, no tiene un seguro de vida y además no está formado para ello. Nosotros habíamos creado una escuela justamente para que los guías puedan tener un escalafón salarial, pero también de ir pudiendo llegar y generar escuela dentro del sistema penitenciario, para que ellos puedan salir como técnicos en seguridad penitenciaria. Eso también fue eliminado, borrado, no interesó toda la inversión que se realizó, toda la capacidad que tenía la escuela, porque estaba totalmente equipada, se dejó sin efecto, y ahora se están formando a los guías hasta por Zoom, es decir, una función tan delicada, manejada de esta forma tan, digamos, antojadiza, que puede llegar a tener el problema que estamos teniendo, porque la corrupción ha existido siempre dentro del sistema penitenciario. El sistema penitenciario, lastimosamente, es muy permeable respecto del tema de la corrupción, pero usted tiene que dar las herramientas para que los agentes penitenciarios y los funcionarios que trabajan en las cárceles justamente no se vean tentados a este tipo de amenazas, ¿no? Pero al usted no dar las herramientas, al usted haber relajado los controles, al usted haber eliminado el ministerio, al usted haber votado a gente que trabajaba en el sistema, técnicos, pero también agentes de seguridad, lo que ha pasado es que los únicos que han aprovechado eso son los privados de libertad. Los privados de libertad aprovecharon este desmantelamiento de la política de rehabilitación social y se lograron que ahora las cárceles sean justamente lugares donde se encuentran arsenales de armas. Entonces, es importante arrancar por el principio, como yo le decía: voluntad política, presupuesto, intervención de los pabellones y de los centros donde se han afectado, incluso estructuralmente. Hay paredes destruidas. ¿Cómo usted puede garantizar seguridad en un centro donde no se han reparado todavía los pabellones? ¿Cómo usted puede garantizar la seguridad? Porque no solamente la seguridad depende del talento humano, es decir, la seguridad no puede estar solamente en manos de policías, guías o militares. La seguridad tiene que también complementarse con sistemas tecnológicos. Las cámaras, los escáneres, todo ha sido destruido, pero lo peor de todo es que no ha sido arreglado. No hemos visto que se ha hecho una intervención para justamente recuperar todo ese sistema de seguridad tecnológica, que es el que complementa la seguridad en el centro. Mientras no se cuente, esto va a seguir justamente generando el nivel de inseguridad que estamos teniendo. Aquí en los medios somos esclavos del tiempo, pero realmente tenemos claro el panorama. Le agradecemos por su presencia el día de hoy. Ha sido bastante claro lo que usted nos señala. Efectivamente, pues el Ministerio de Justicia tuvo sus resultados positivos, fue desaparecido del gobierno de Lenín Moreno. Las razones, él
tan solo Él las sabrá, pero los resultados están ahí, están como están, y así estamos en este momento en las penitenciarías y en las cárceles del país. Gracias por su presencia el día de hoy con nosotros. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad, doctora Zúñiga. Sin duda, yo estaré atenta a cualquier llamado. Espero yo también como ciudadana que ya pronto se pueda dar una respuesta a esto y que no se siga sintiendo el abandono del Estado ecuatoriano en el sistema penitenciario de nuestro país. Por el bien de los privados de libertad, pero también por el bien de los ciudadanos, que somos los que ya estamos viviendo justamente la influencia de tener un sistema penitenciario en manos de las bandas delincuenciales. Muchas gracias, doctora Zúñiga. Bueno, y así llegamos al término de la primera entrevista. En cuanto a hacer un pequeño y muy breve análisis, pero sí profundo, de lo que sucede en las cárceles del país con la ex ministra de Justicia. Efectivamente, hasta el año 2018 la situación en las cárceles del país sí era diferente. Pasó una política gubernamental que dio cambios al sistema, unificó ministerios. Y bueno, pues después de 5 años casi vemos los resultados y cómo estamos actualmente en las cárceles del país por las decisiones políticas que se dieron en su momento.